Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Les saluda Gilberto Torrens, el pastor, su pastor de la Iglesia Bautista Lumbrera. Espero que todos estén bien y allí acomodados y cómodos para abrir la palabra de Dios y estudiar en este jueves que el Señor nos permite estar con tranquilidad para ver su palabra. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad nueva que nos das de poder sentarnos a los pies de tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine, nos dé la parte que nos corresponde. Señor, gracias por esa salvación tan preciosa que disfrutamos en Cristo. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque Jesús es nuestro Salvador, Señor, porque Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Gracias porque su sangre es eficaz y poderosa para limpiarnos de todo nuestro pecado. Y gracias porque tenemos una esperanza viva y podemos decir como el apóstol que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de tener este culto de estudio. Queremos tu bendición, Señor, en tu bondad para cada uno de los hermanos que están detrás de esta pantalla con sus familias, y que tú nos sigas guardando, Señor, de esta situación, de este tiempo especial que estamos pasando y del cual estamos aprendiendo mucho también. Bendice y guarda y protege a aquellos que están en exposición, pero también a aquellos que están enfermos, Señor. Nos encomendamos a ti, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos nuestro estudio en el Salmo 119. Ustedes saben que estamos estudiando la 11ª sección. Este salmo tiene 22 secciones y estamos en los versículos 81 al 88. Hemos venido ya varios jueves estudiando secciones. Estudiamos el versículo 81, 82. Luego el 83 y 84 la semana pasada, y hoy pretendemos estudiar los otros restantes, o si no los otros dos, pero vamos a procurar terminarlo. Vamos a ver qué dice el tiempo. Vamos a leerlo desde el principio, el Salmo 119, desde el versículo 81 al 88. Yo podría poner como título a este Salmo esperando cualquier cosa de las personas tóxicas. Esto es lo que vemos en este salmo. Él tuvo la experiencia de estar rodeada de personas tóxicas, y esto lo vemos muy frecuentemente en nuestros días. Entonces vamos desde el versículo 81 otra vez hasta el 88. Dice así la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Señor, prospere su palabra. Fíjense, hermanos, globalmente hay ciertas cosas aparentemente negativas que él puede ver en su tiempo de depresión, un tiempo especial, un tiempo de prueba, y esto viene muy al caso con lo que estamos pasando y lo que está pasando el mundo. Un tiempo de prueba, un tiempo especial, un tiempo que no podemos decir que es terriblemente malo, aunque sí tiene unas consecuencias terribles, porque vemos familiares y nosotros mismos estamos expuestos a morir. Pero también es un tiempo especial porque es un tiempo de enseñanza. Hoy una hermana me decía, el coronavirus no está dominando el mundo. Dios es soberano sobre el mundo.
tremenda lección. Parece sencillo, pero ahí está el punto, hermano. A veces perdemos el foco. Quien está llevando y tiene las riendas de todo en todo momento es el Señor, con un propósito. Entonces, lo negativo que él ve, por ejemplo, usted ve el versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, cosa negativa. Versículo 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra. ¿Cuándo me consolarás? Versículo 83, porque estoy como el odre al humo. Versículo 84, ¿cuántos son los días de tu siervo? Versículo 85, los soberbios me han cavado hoyos. Versículo 86, sin causa me persiguen. Versículo 87, casi me han echado por tierra. Versículo hasta allí, casi me han echado por tierra. Y vemos que cada uno de estas partes o exclamaciones negativas tiene su respuesta o su contraparte positiva. Y esto es muy importante, hermanos, porque no sabríamos de la belleza, de la claridad del sol si no existiera la noche. No sabríamos de lo refrescante que es el agua pura si no sintiésemos sed. No sabríamos de lo reparador que es el descansar, el tener fuerzas nuevas, si no tuviésemos que quedar exhaustos. No sabríamos de la alegría y del corazón alegre si no existiera la tristeza. Así que no sabríamos de la luz preciosa si no existieran las tinieblas. Así que no sabríamos de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes si no viésemos su mano actuando a través de todas estas cosas que son aparentemente dañinas. Pero con lo que les mencioné, primer versículo, desfallece mi alma por tu salvación, ahí está la respuesta. Yo lo veo como si estuviese en verde. Dice, más espero en tu palabra. Versículo 82, mis ojos están desfalleciendo. El versículo 83 dice, pero no he olvidado tus estatutos. Versículo 85, los soberbios me han cavado hoyos, lo positivo, mas no proceden según tu ley. Es una reflexión del alumbramiento que el Espíritu Santo le da. Versículo 86, sin causa me persiguen. La respuesta positiva es, todos tus mandamientos son verdad. Negativo, versículo 87, casi me han echado por tierra. Positivo, pero no he dejado tus mandamientos. Así que, hermanos, por cada acción hay una reacción. El apóstol Pablo lo dice en estas formas, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muy importante, hermanos. Y esto lo vemos en la cruz del Calvario. Cuando el mundo llegó a su nivel de pecado, de desobediencia, de soberbia, tanto que tomaron al Hijo de Dios, a Jesucristo, aquel que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca, fue colgado en un madero porque desafiaba todos sus sistemas religiosos y les ponía a temblar en todo su liderazgo, porque sus mentiras habían sido expuestas, eran como sepulcros lavados, y todo esto llevó al hombre a crucificar al bendito Hijo de Dios. Pero no se confunda, no fueron ellos, fuimos nosotros como seres humanos. Llegó al clímax, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si tenemos esta situación, cualquiera que sea, crisis, tristeza, depresión, hay una contraparte positiva. Tenemos al poderoso Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos al Padre morando en nosotros, tenemos al Hijo morando en nosotros, tenemos la bendita Triunidad, esto es, a los que conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Así que no voy a entrar otra vez al versículo 81, ya lo hablamos. El versículo 82, desfallecieron mis ojos. Versículo 83, estoy como el odre al humo. Hablamos de que hay algunos hermanos que tienen cara de odre
o cara de cuero arrugado, y no es porque estén viejos o mayores, sino porque todo el tiempo andan con una cara triste, una cara de problema. Y no es que no lo tengamos, pero el creyente siempre tiene una perspectiva distinta de las situaciones y los problemas que estamos pasando. Bastante hablamos de ello el jueves pasado. No tengamos cara de odre como al humo. El versículo 86, era tanto lo que estaba pasando que él exclamó: Señor, ¿cuántos son los días de tu siervo? Es decir, Señor, ¿cuándo va a acabar esta agonía? ¿Cuándo va a pasar esta noche triste? ¿Cuándo va a pasar esta tormenta? Y hermanos, ahí hay algo que el salmista pudo decir consolándose en el Señor. Él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que en cualquier situación, en valle de sombra, ahí está el Señor. Cuando tengamos miedo en ese valle de sombra, sentimos la vara y el cayado del Señor. La vara es para guiar y el cayado es para defendernos. Aunque estemos en presencia de los angustiadores, Él acomoda una mesa, y mesa nos habla de comunión, de tranquilidad, de compartir, de ser alimentado en presencia del mal y de los angustiadores. El Señor Jesucristo dijo: no ruego, en su oración intercesora en Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en este sistema de cosas que están ocurriendo ahora, mis hermanos, en este mundo convulsionado, en este mundo que se ha mostrado tan débil cual es, oía una reflexión de un hermano que decía: el soberbio ser humano ha quedado reducido y arrodillado ante esta amenaza de este virus. Pero ojalá, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta que no podemos arrodillarnos ante lo que esté pasando, sino arrodillarnos ante el soberano Señor. Él tiene la respuesta de todo. Versículo 84, los días de tu siervo, ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? En otras palabras, ¿cuándo vas a trancar, a parar contra todos los que me persiguen? Ahora, dejemos por un momento lo del coronavirus y la crisis que hay, que es bastante fuerte, y la muerte que anda rondando, para pensar en tus crisis personales, en las personas que te rodean y aquellas personas que en un momento dado fueron tus amigos y de pronto se han tornado en contra de ti. Ahora, pueden ocurrir varias cosas. Y no vamos a pensar de que usted y yo todo el tiempo somos los santicos y la gente nos quiere hacer mal. Pero quiero decirles que al que está en comunión con el Señor, que sigue su palabra, el Espíritu Santo actúa de una manera especial. Y el inconverso que está guiado o dejándose llevar por las fuerzas del diablo, del enemigo, no encuentra en nosotros un asidero bueno, o en otras palabras nos tiene adversión porque saben que hay en nosotros algo que ellos no tienen. Ahora, algunos de ellos se doblegan y empiezan a ver, y ahí es donde el Espíritu Santo actúa por nuestro testimonio. Pero normalmente el creyente que sigue al Señor, hay como una separación. Las personas que practican el mal no quieren andar contigo, no quieren compartir contigo, no les caes bien porque o te las echas de santurrón o santurrona o no compartes con ella, por los cuales te tienen aparte. Hermano, no te preocupes, preocúpate por servir al Señor, obedecer al Señor. Es necesario servir al Señor antes que los hombres. Versículo 85 nos habla de cierto tipo de personas que son los que llamamos las personas ácidas o tóxicas. Y esto es lo que el salmista estaba pasando. Y tú y yo hemos pasado por eso muchas veces. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, de mí se burlaban cuando estaba muchachito, porque yo, sin entender mucho, simplemente era creyente en Cristo,
y de mí se apartaban, de mí se burlaban, me cantaban canciones de burla acerca del evangélico, etc. Y eso hoy en día uno como adulto dice es tontería, pero como niño a uno le pegaba y uno eso lo hería. El mejor refugio era que yo sintiera llegar a mi casa, a mi familia, o a la iglesia, a la escuela bíblica, o a aquellos que compartían la misma fe que yo. Pero llegar al cuarto sobre todo y orar al Señor, Señor, mira lo que me está pasando. Pero uno encontraba refugio en el Señor y refugio en su familia, refugio en los que son de uno. Y tú sabes que hoy en día esto es el papel de la iglesia. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, es delicioso. Y yo comentaba con una hermana ayer de que, y creo que lo puse en el chat de nosotros, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esto es una reflexión, hermanos. ¿Cuántos de nosotros por descuido no nos congregábamos? No íbamos al culto, algunos por causas justas, otros por descuido, otros por cansancio, otros porque de alguna manera no le dieron el primer lugar al Señor. Y esta es una pequeña muestra de lo que puede pasar en un momento dado. Se nos ha quitado no el derecho a reunirnos, sino que hay una necesidad de no reunirnos. Y con eso todos sufren. Pero nosotros como hermanos en Cristo, como iglesia, sufrimos porque nos gusta la comunión hermanable, estar, vernos. Esto es algo que nos hace mucha falta. Este es el refugio que tenemos contra estos que cavan pozos alrededor de nosotros. ¿No es verdad, hermanos? No te hace falta. Ojalá que nos haga muchísima falta. De tal manera que cuando nos reunamos hagamos un culto de adoración del Señor y un culto de abrazos y de besos por todo el tiempo que no estuvimos juntos. Pero ahí es donde vemos la necesidad de congregarnos y de reunirnos, porque la iglesia es como ese sitio, esa familia donde podemos sentirnos a salvo. El Señor Jesucristo habló de que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cierto que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, pero donde podemos refugiarnos y nuestras heridas ser curadas, donde podemos sentirnos a gusto con personas que son iguales que nosotros en el sentido que han pasado las mismas experiencias y que son de la misma familia de nosotros, y podemos refugiarnos, podemos encontrar la palabra de Dios. Hermanos, ojalá, y nosotros oramos, que esto sea una lección para todos en cuanto al congregarnos. ¿Cuánto nos cuesta a los responsables de iglesia, a los hermanos maduros o los ayudadores, hacer que los hermanos vayan a la iglesia? Es una constante lucha. Uno no debería de hacerlo y sin embargo tiene que hacerlo, es la responsabilidad. Pero muchos se quedan simplemente porque no quieren ir. Pero ahí es el lugar donde nosotros podemos tener refugio, donde dice la palabra de Dios, allí en especial cuando el pueblo de Dios se reúne, envía Jehová bendición y vida eterna. Es un misterio, no me pregunte, pero es el cuerpo de Cristo reunido, donde hay esa comunión, hay esos dones repartidos, hay esa enseñanza, el Espíritu Santo se mueve de una manera especial y donde cada uno de nosotros puede crecer. No existen los llaneros solitarios, no existen las personas que van de iglesia a iglesia y no, yo no dependo de la iglesia, yo ando solo. Eso no existe, hermano. Usted tiene que estar bajo la cobertura, responsabilidad, sombra, ayuda de una iglesia local. Le invitamos a nuestra iglesia, Iglesia Bautista Lumbrera, para que usted se una a nosotros. No seremos una iglesia gigantesca, pero somos una iglesia que todos han dicho que sentimos, nosotros estamos allí, sentimos de cada uno de los miembros ese amor, esa comunión y nos encanta. Es una comunidad de creyentes en Cristo. Pero versículo 85 dice, los soberbios me han cavado hoyos. Y usted sabe que Deuteronomio y Éxodo hablan de
que había un castigo para aquellos que, ya sea accidentalmente o intencionalmente, abrían hoyos o pozos. Ahí caían animales y caían personas y habían penalidades por esto. Yo creo, y algunos piensan, que esto se refiere a esto, los soberbios. Y los soberbios son las personas que quieren tener una posición más alta que tú, o te miran de reojo o de arriba abajo pensando que son superiores, que tienen una verdad que tú no tienes. Esos son los soberbios. Me han cavado hoyos y me llama la atención que es personal. Me han cavado hoyos. No es que han cavado hoyos, me han cavado hoyos. Ellos van contra el Hijo de Dios, van contra ti. Y no solamente, no son ellos, es el espíritu de este mundo, el Dios de este siglo con D minúscula, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero que impulsa a los no creyentes a ser portavoces de esa maldad para estorbar la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Entonces él dice en el versículo 85, ellos me han cavado hoyos, pero ellos no proceden según tu ley. Que los tengamos bien claro. Quien te cabe un hoyo, una persona tóxica, una persona ácida, una persona que se define aquellos que están constantemente buscando cómo hacerte el daño o cómo ponerte la zancadilla o cómo hacerte quedar mal, aunque no caben literalmente un hoyo, ellos quieren hacerte un hoyo, que tú caigas. Todo el tiempo quiere que tú caigas, que tú resbales, que tú quedes en vergüenza. Hermanos, y nuestro único refugio es seguir al Señor cerquita. El apóstol Pedro dice, si alguno padece, tenga cuidado que padezca como cristiano y no como inconverso. No padezca como un creyente desobediente, que por ejemplo es castigado por cosas que realmente merece. Versículo 86 dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Esta es la verdad. Ellos mismos, si tú les preguntas, yo recuerdo un caso una vez en que yo me le confronté a una persona y le dije, oye, pero ¿por qué esa adversión? Porque, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿Por qué esa rabia, esa forma? Y esa persona me contestó uno de sus pocos momentos en que fue sincero y dijo, tienes razón, hay algo que yo siento en contra de ti, pero no sé ni por qué es, pero lo siento. Es que ellos mismos no saben porque son instrumentos del enemigo, instrumentos de Satanás para estorbar la obra. Si bien eres salvo, eres creyente, eres un hijo o hija de Dios, tienes el Espíritu Santo, vas al cielo, tu salvación está segura con Cristo, tu salvación no se pierde. Pero el enemigo va a hacer todo lo posible porque tú no brilles para Dios, porque tu gozo sea apagado, porque tú no obres para Dios, tú no te congregues y tú nos des gloria al Señor predicando el Evangelio. Eso lo va a hacer el enemigo, hermanos. Y cuando estoy hablando de esto, por favor, trata o piensa si estas cosas están en tu vida. Identifica al enemigo, identifica a las personas que están cavando hoyo alrededor de ti, que es el mismo enemigo que no quiere que tú avances. El enemigo no quiere que tú tengas gozo, el enemigo no quiere que tú prosperes, el enemigo no quiere que tú prediques el evangelio, el enemigo quiere que tú estés todo el tiempo cabizbajo, desanimado, lleno de situaciones y problemas y de quejas, porque así el enemigo dijo, está tranquilito o tranquilita allí, triste, peleando con sus problemas y no tiene el gozo ni la paz de hablar de Cristo, ni de regar, ni de ser portavoz de las buenas nuevas de salvación. Primera de Pedro nos dice que nosotros tenemos una función por quienes somos. Recuerda, 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la posición que tenemos en Cristo, pero el enemigo quiere abrirte pozo alrededor de ti para que tú caigas y no hagas esa función.
Sin causa me persiguen. No va a haber una causa que ellos mismos ni saben cómo ni por qué te persiguen. Pero el salmista dice, sin causa me persiguen, ayúdame, Señor. Este es nuestro recurso, hermanos. Entrar. El escritor a los hebreos nos dice que podemos entrar, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar directamente por ese camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió para que entremos en su presencia, para vaciar nuestro corazón en todo momento, en todo lugar, pero tenemos que estar llenos de Él. El versículo 87 por encima dice, casi me han echado por tierra. Y ese casi es importante, hermanos. Y recuerdo ese himno que muchos conocen. Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez, pues vence el casi y a Cristo ven. Hay personas que tú les preguntas, oye, tú eres del Señor, tienes la salvación, eres de Cristo. No, pero casi estoy allí. ¿Se acuerdan aquel mandatario que le dijo a Pablo cuando él se defendía? Festo, cuando Pablo le habló de la resurrección y de la salvación y del Mesías que había sido muerto y resucitado, etc. Él le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él un momento que estuvo convencido, pero no convertido, y él dijo, por poco me persuades a ser salvo. Por poco me persuades. En otras palabras, casi. Así que, hermanos, vence el casi. En este sentido, él está diciendo, casi me han echado por tierra. Es como decir, por poco me han tumbado. Y quiero decir la verdad, muchas veces el enemigo nos ha tumbado. Debemos decirlo con tristeza, nos ha tumbado. Pero él dice, casi me han echado por tierra. Y hay una respuesta hermosa que brota del corazón de él. El mismo Espíritu Santo, no brota de él, del Espíritu Santo hacia él. El versículo 87 dice, pero no he dejado tus mandamientos. Hermanos, cuán importante es mantenernos firmes y fieles en la palabra. Los mandamientos sabemos, y no me refiero a los 10 mandamientos de Moisés, porque Cristo nos dejó sus mandamientos. Cristo cumplió los mandamientos y tenemos la ley de Cristo ahora. Así que, hermanos, yo quiero dejar esto hasta acá y pedirles de que ustedes, pedirle al Señor de que ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo, llenos de este consuelo. Al terminar dice el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. El Señor está dispuesto ahí para guardarnos. Hay muchos versículos que quería compartirles, pero quiero dejarlo por acá para que sean unos minutos que usted pueda leerlos y meditarlos. Tenía otras referencias, pero no da tiempo, a lo mejor lo vemos después. Así que, hermanos, le dejo esto. Guárdese de las personas tóxicas. Ellas van a existir, ellas siempre van a estar allí y ellas van a buscar echarle por tierra, cavarle hoyos, pero usted tiene que estar firme en la palabra, no dejar sus mandamientos, saber que los mandamientos son verdad, saber que ellos no proceden según la ley y que usted guarde siempre, usted y yo guardemos los testimonios de su boca. Uno de los testimonios de la boca es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otro es examinaos, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Primera de Pedro 3:15 nos dice, por tanto también vosotros estad preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor te bendiga. Él bendiga su palabra. Padre, gracias por esta palabra y te rogamos que tú llenes nuestros corazones y nos ayudes a ser fieles a ti, pero a tener consuelo en tus mandamientos o en tu palabra, sabiendo que todas las cosas tienen un propósito y todo está bajo tu voluntad porque tú eres soberano. Gracias por Jesús y te rogamos que nos bendigas, guardes a cada uno, que tú protejas de todo mal a
todo creyente, a toda persona también, sobre todo en West Palm Beach, en Florida, en el mundo, a nuestros familiares, en cada uno de los países, los ponemos en tus manos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga.